Lo que sucede es que vemos dentro de la agenda legislativa un intento de copar instituciones y para eso ha hecho una serie de reformas legales y acciones de control político frente a la Junta Nacional de Justicia, frente a la Fiscalía de la Nación con denuncias constitucionales, etcétera. Está valiéndose de una serie de prerrogativas que son previstas en la Constitución, pero para someter a otros poderes o organismos constitucionales autónomos. Vamos a dar la bienvenida a Rodolfo Reina, quien es experto en temas parlamentarios. ¿Cómo está, Rodolfo? Bienvenido a Exitosa. Buenos días. Buenos días, Javier, y justo a tu disposición. ¿Cómo estás? Bueno, Luis. Rodolfo, el Perú está en vilo en este momento por la manera de cómo se ha elegido a quienes van a participar de este proceso para elegir a la mesa directiva. Sin embargo, más allá del escándalo mediático, de los dimes y diretes, muchas veces los millones de peruanos no tienen la más mínima o el más mínimo interés de lo que pase dentro del Congreso. ¿Cómo es posible que una de los poderes del Estado que está por los suelos, ¿no? en temas de imagen, de aprobación, genere tanta expectativa en estos momentos? Bueno, Luis, en efecto, la expectativa se genera porque obviamente lo que está en juego realmente es el verdadero poder, el verdadero gobierno en el país. Porque como hemos notado desde que asumió Dina Boluarte, el Congreso de la República está actuando sin serlo como el primer poder del Estado y es el que realmente gobierna. Y como ha dicho el mismo ministro de Economía hace algunas semanas, el gobierno es un gobierno débil y que se sostiene en la alianza que tiene con el Parlamento. Entonces, de esa perspectiva, la elección de la mesa directiva, a pesar de los niveles tan bajos de aprobación que tiene, que es una rifa histórica en los últimos 30 años, porque tiene una aprobación del 4%, e inclusive al inicio de julio del 2021 empezó con 40 y hoy estamos en 4%. Creo que el último presidente del Congreso es el presidente con menor aprobación que ha tenido durante los últimos 30 años el Parlamento. Claro, Lo cual es Rodolfo, grave pero y ¿cómo nos explicas que el Congreso actualmente es el verdadero poder que estaría gobernando el país? lo que sucede es que vemos dentro de la agenda legislativa un intento de copar instituciones y para eso ha hecho una serie de reformas legales y acciones de control político frente a la Junta Nacional de Justicia, frente a la Fiscalía de la Nación con denuncias constitucionales, etcétera. Está valiéndose de una serie de prerrogativas que son previstas en la Constitución, pero para someter a otros poderes o organismos constitucionales autónomos. Y dentro de esa perspectiva es importante para esta mesa directiva que mayores cambios no va a tener, sino va a ser la continuidad de lo que ha sido el año pasado. Lo que va a ocurrir es que este Congreso de la República va a mantener, por ejemplo, comisiones claves como la Comisión de Constitución, como la Comisión de Justicia, que de ahí salen las reformas de carácter electoral y reformas al tema penal que están favoreciendo los intereses subalternos de los grupos Claro, parlamentarios que Rodolfo, enquistados en la conducción del Parlamento. claro, cuando tú decías que el verdadero poder lo tiene el Congreso, podríamos deducir que quien gobierna actualmente es Vladimir Cerrón, César Acuña y Keiko Fujimori. Sí, yo estoy seguro que ellos están gobernando porque tienen subordinado al Parlamento. Entonces, esta lista en realidad es una lista del oficialismo y eso hay que tenerlo claro. Ahora, hay un tema que es muy importante porque se ha difundido en los medios de comunicación. El candidato a la presidencia del Congreso que tiene la mayor opción, es indudable, Eduardo Salguano, es por un lado una persona que tiene más experiencia política que los anteriores presidentes del Congreso, ¿no es cierto? Porque ha sido diputado en los 90, antes del golpe de Estado, ha sido luego congresista en el periodo parlamentario del 2001 al 2006, llegó a ser ministro de Justicia y luego nuevamente congresista, ha sido gerente general del gobierno regional de Madre de Dios y en fin, ha intentado ser varias veces luego también congresista también en intentos fallidos. Entonces es una persona que tiene, digamos, como plus el tener una mayor experiencia política. Pero sin embargo, hoy los medios de comunicación también han dado cuenta de una llamada de alerta, un gran riesgo, que es su vinculación con iniciativas que tienden a favorecer a la minería ilegal. Minería ilegal que
está vinculada al crimen organizado, minería ilegal que representa hoy el 44% de las exportaciones de oro, lo cual es totalmente preocupante, ¿no? Y segundo, el incremento que tiene las exportaciones de oro ilegal Claro. durante los últimos años. El Rodolfo, año pasado llegó a ¿cuál es, 77 toneladas. cuál es el futuro de la minería ilegal y de qué manera podría seguir desde la mesa directiva apoyando esta actividad ilícita, si esto fuera posible, la actual mesa directiva a través del señor Salguana? Bueno, en principio las iniciativas legislativas que él han presentado están un poco alineados con los intereses de la minería ilegal. En segundo lugar, e inclusive una procuradora ha pedido que se investigue a él, una asesora vinculada a él, etcétera. Entonces eso preocupa porque va a poner en agenda legislativa alguna medida de carácter legal e inclusive hay varios proyectos de ley para debilitar el control sobre la minería ilegal. Eso es lo preocupante de tener un presidente que, según los medios de comunicación y en calidad de presunción, está vinculado o está alineado a algunos intereses de la minería ilegal. Eso es muy preocupante. Como está preocupante que también otros grupos parlamentarios puedan estar vinculados a otras actividades de crimen organizado. Y hay varios especialistas que han hecho notar eso. Entonces yo creo que es importante esta elección implica grandes riesgos. En primer lugar, la continuidad de lo que ya conocemos. En segundo lugar, que es una lista del oficialismo en realidad, porque es la que va a darle soporte a este gobierno. Y en tercer lugar, hay que ser muy fiscalizadores y muy atentos a la agenda legislativa que el Claro. presidente del Rodolfo, Congreso puede impulsar. Si bien es cierto, la agenda legislativa se construye con el consenso de todos los grupos claro. parlamentarios, sin embargo, aquellos que conocemos el movimiento del Congreso, y el presidente tiene un rol protagónico en incorporar temas que resulten Claro, de Rodolfo, interés para la agenda de ahora repente con personal del este presidente. espaldarazo que tiene o tendría en todo caso la minería ilegal, las inversiones, las grandes inversiones mineras en el Perú están corriendo peligro, van a verse debilitadas, se nos viene Yo un creo decrecimiento económico y de inversiones en el Perú en el aspecto minero. Bueno, yo creo que mucho dependerá también de los aliados que tenga el presidente del Congreso, porque obviamente al último las leyes se aprueban con el voto de todos los grupos parlamentarios o la mayoría de ellos. Entonces yo creo que es importante hacer esta advertencia, es importante hacer estos potenciales riesgos que existen, porque no solamente lo he hecho yo, lo han hecho grupos de especialistas, medios de comunicación. Es Mm. importante fiscalizar esa agenda legislativa que puede impulsar el presidente del Congreso, teniendo estos serios cuestionamientos, ¿no? Y lo cual es lamentable porque eso no contribuye a la Claro. legitimidad de este poder del Estado que tiene una cifra récord de aprobación de Rodolfo, 4%, lo cual en el realmente es caso, preocupante. no sé si está bien el término que voy a utilizar, de el presidente, el futuro presidente del Congreso designado, porque eso es lo que aparentemente está sucediendo ya, más que electo, ¿quiénes respaldan? O sea, ¿qué bancadas respaldan a la lista del señor Salguana, ¿no? Para saber más o menos quiénes van a seguir manejando el Congreso y qué bancadas están apoyando la lista opositora de Silvana Robles, porque ellos han anunciado que van a ser la oposición. Bueno, la lista más o menos refleja las mismas tendencias del periodo de la legislatura anterior, ¿no? Está Fuerza Popular, está Perú Libre y está Avanza País. Entonces, en líneas generales se repiten los mismos aliados. Esperemos que estos aliados para la conducción del Congreso no sigan de manera automática y mecánica la agenda legislativa que pueda querer impulsar el presidente del Congreso y se imprime un poco de ponderación respecto a los serios cuestionamientos por su vinculación con la minería ilegal. Yo creo que ahí es importante ellos y bueno, las demás bancadas de oposición. Lamentablemente, la oposición se ha mimetizado dentro del mismo Parlamento, salvo algunos grupos parlamentarios, excepción, algunos parlamentarios individualmente también. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que ha ocurrido es una suerte de alianza tácita de todos los grupos parlamentarios de poder aprovecharse de las prebendas que le da el estatus de ser congresista. Recordemos que este Congreso de la República tiene una cifra récord de 1.134 millones de presupuesto y tiene a razón de 26 trabajadores por congresista. Entonces, eso de ahí
permite gozar de los beneficios de estar, de tener una oposición tenue dentro del mismo parlamentario. Y más aún, recuerden que ahora lo que viene acto seguido a la elección de la mesa directiva es la negociación de las comisiones ordinarias, que como yo se ha visto, hay comisiones claves dentro de este proceso de, de empoderamiento del Congreso respecto a otros poderes y organismos constitucionales autónomos. Claro. Vamos a ver seguramente que la Comisión Constitución se va a repetir en Fuerza Popular y sabemos las reformas electorales que se plantean, inclusive la ley que permite el incremento automático del futuro Parlamento bicameral. En fin, en la Comisión de Justicia seguirán, ya que ha estado a cargo de Perú Libre, seguirán aprobándose de pronto leyes que debiliten o se cuestionen, teniendo en cuenta que ese partido político tiene a un líder prófugo de la justicia. Claro. Entonces hay intereses Ahora, subalternos en la reforma de carácter cierto. penal y procesal penal. Que se Rodolfo, impulsan, ¿no? Rodolfo, ¿seguiremos teniendo niños en este próximo año que nos viene? ¿Seguiremos teniendo congresistas, parlamentarios que sigan negociando su voto? ¿Seguirán fragmentándose las bancadas? Bueno, yo creo que eso no se va a poder evitar por la fragmentación política que caracteriza todo nuestro sistema político. Lamentablemente, esa fragmentación se va a dar y, y en la medida de que muchos de los congresistas ya son conscientes de que no van a poder de repente ser reelegidos a pesar de la reforma constitucional, a la habilitación constitucional que se ha dado. Sí, entonces van a darse estas negociaciones, digamos, por beneficios de carácter personal, beneficios de carácter remunerario. Recordemos que tenemos una secuela de bonos a favor de los congresistas. Entonces, todo esto hace suponer que nada positivo va a darse. Pero también hay que irse a un punto más allá, ¿no es cierto? O sea, acá uno de los problemas de nuestro sistema político es la fragmentación. Hoy tenemos 3 grupos parlamentarios y 9 no agrupados. Entonces, lo que hay que hacer, en principio, es ver la forma de reformar políticamente para que esta no se da. Una de las opciones era, por ejemplo, que la elección de parlamentaria coincida con la segunda vuelta, un poco para que las grandes tendencias que pasan a la segunda vuelta se vean reflejadas mayoritariamente en el Parlamento y de una mayor estabilidad política, porque un Parlamento con 13 grupos parlamentarios es muy difícil generar Claro. Rodolfo, tengo una consensos. duda acá. Tengo una duda. ¿Esta fragmentación podría traer consigo, si es que fuese posible, legalmente, la creación de nuevas bancadas? Y además también quiero que nos expliques un poquito qué beneficios te da tener una nueva bancada, porque ya obviamente tienes un vocero y te da voz y voto, ¿o estoy equivocado? Para tomar grandes decisiones dentro del Congreso. Bueno, en realidad hubo una serie de reformas que buscaban desincentivar la creación de grupos parlamentarios o impedir a que renuncies fácilmente a un grupo parlamentario y constituyas otro o te incorpores a otro. Porque esto está asociado con el transfugismo, ¿no es cierto? Sin embargo, el Tribunal Constitucional a pesar de las reformas que se plantearon, abrió la puerta a la posibilidad de poder apartarse de los grupos parlamentarios a través de las razones de conciencia. Y hoy vemos que es muy usual que los congresistas se amparen en esas razones de conciencia. Sin embargo, debería especificarse o tener un mayor desarrollo en el reglamento esa causal para apartarse de un grupo parlamentario a efecto de hacerlo excepcional y no la regla general como es ahora. Entonces, por un lado, hay que modificar eso para efectos de evitar este transfugismo, digamos, constitucionalizado que se ha dado, donde se apela a la razón de conciencia y se apartan y se van generando grupos parlamentarios nuevos, etcétera. Entonces, yo creo que para evitar eso, es necesario revisar y Claro. poner en una serie de reformas Pero sí podrían nacer nuevas bancadas. Sí, claro que sí. Bajo el esquema actual se pueden hacer nuevas bancadas, ¿no es cierto? Gracias a Y es que, una a que muestra el Tribunal Constitucional ha legalizado el transfugismo. bueno, digamos que permitió una puerta abierta respecto a la posibilidad de que por razones de conciencia podrías apartarte de un grupo parlamentario. Ahora, lo ideal es que en el reglamento se establezca más específicamente se dé un cierto contenido, esa razón de conciencia, a efectos de que sea una excepción y no la regla general. Esa es una tarea pendiente.
pero sin duda va a ocurrir nuevas fragmentaciones dependiendo un poco de los intereses. Y yendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿por qué es un grupo parlamentario? Pues el grupo parlamentario cuenta con personal, aparato logístico, recursos presupuestales. Entonces eso de ahí es una tentación para aquellos congresistas que ven desde un punto de vista inmediatista o de beneficio secundario, Claro. subalterno, doméstico, el tener un grupo parlamentario. Porque un Pero grupo también un parlamentario le beneficio permite tener. colectivo, porque ya tendrían un vocero y este vocero podría reclamar una comisión. Así es, no, todos los grupos parlamentarios por lo menos le dan una comisión. Ya tendría una comisión que también supone recursos de personal, recursos presupuestales, recursos logísticos. Entonces, eso de ahí se da. Entonces, más aún hay que hacer notar lo siguiente. En este periodo parlamentario, iniciado el 2021, se ha puesto mucho énfasis en las comisiones especiales. Comisiones especiales que por su naturaleza eran temporales, duraban un tiempo, tenían un objetivo específico. Sin embargo, hoy existen más de 20 comisiones especiales en las cuales ya son de carácter permanente, duran los 5 años. Prácticamente se han convertido en una comisión ordinaria, aunque con funciones distintas, porque no son dictaminadoras, pero sin embargo, a su vez cuentan con apoyo, con recursos humanos, cuentan con recursos presupuestales, etcétera. Entonces le da también otro tipo, es un factor de negociación, porque si no te dan una comisión ordinaria, te permiten crear una comisión especial y igual ayuda y propicia estas alianzas bajo la mesa, ¿no? Estos Claro. pactos. Entonces, es un Rodolfo. poco. Y recordemos, y quisiera poner esto, recordemos que la mesa directiva, lamentablemente de un tiempo a esta parte, se ha desnaturalizado en su función. Porque si bien la mesa directiva tiene la conducción y la supervisión de la marcha administrativa, ¿qué ocurre ahora acá en cada periodo parlamentario, perdón, en cada legislatura que se inicia? Lo que ocurre es que cada vicepresidencia se reparte alguna dependencia administrativa del Congreso y prácticamente se convierte esa dependencia del Congreso en una agencia de empleos para los militantes o personas vinculadas a este grupo parlamentario. De ahí resulta muy tentador para ellos el que lleguen a la mesa directiva porque pueden distribuirse diferentes dependencias. Inclusive la Claro. primera vicepresidencia, que está a cargo de la Fuerza Popular durante varios periodos legislativos, a ellos les corresponde justamente las dependencias administrativas más grandes. Entonces Claro. pueden Rodolfo, satisfacer su clientelismo ahora, político. ¿con cuántos votos o cuántos votos se requieren para que gane en primera vuelta y con cuántos pasaría a segunda? Bueno, lo que pasa es que yo creo que no darse el caso de la segunda vuelta. Ujú. Generalmente, en el segundo reglamento se requiere la mayoría simple de los asistentes, ¿no? Entonces, pero yo creo que según los trascendidos, ellos llegarían más o menos a 70 votos. Ya no creo que se dé el supuesto de la segunda vuelta. Además, prácticamente varios grupos van a respaldarlo. Además, recuerda que la lista opositora está integrada por un solo grupo parlamentario. O sea, y Ujú. allí yo no creo que haya la posibilidad de una segunda vuelta, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto no va a tener mayor dificultad, ¿no? Aquí Perfecto. el tema ya es pensar en qué significa y los riesgos que tiene una mesa directiva de estas características, que como he dicho, es la continuidad y esperemos, que siempre la esperanza es lo último que se pierde, es que prime la ponderación, que las fuerzas políticas maduren. Ahora es cierto, también un dato importante, es que esta mesa directiva o esta alianza entre el gobierno y el parlamento no es una alianza sólida, es una alianza Claro. totalmente prescindible. Seguramente el Es, último año, es por conforme vayan dando las necesidad, investigaciones, definitivamente. claro, Muy es por bien. necesidad, pero Claro. esta presidenta les resulta innecesaria en el último año y de repente Claro. para querer sintonizar con, con el sentir popular que le da solamente un 5% de Claro. aprobación a esta Probablemente la presidenta, que es una presidenta baja. necesita dormir en paz. Muchas gracias, Rodolfo. Un gran abrazo para ti. Gracias a Rodolfo Reina, experto en temas parlamentarios.